Vamos a hacer un problema adicional en el cual tenemos que calcular el hemipotencial para ir de un complejo al metal completamente reducido. ¿Sí? En particular el problema nos dice lo siguiente: calcule el hemipotencial de reducción de un complejo de cobre 1 que tiene dos amoníacos para pasar a cobre 0. Nos da como dato la constante de formación del complejo de cobre con amoníaco y el hemipotencial de reducción de cobre 1 a cobre 0. Bien. Para resolver este problema lo que tenemos que recordar es lo que queremos calcular. Lo que queremos calcular es el potencial de reducción del complejo de cobre a cobre 0. Para poder empezar a resolverlo, lo primero que nos conviene hacer es plantearnos cuál es la reacción de reducción que está ocurriendo acá. Fíjense que nosotros tenemos que vamos a ir del complejo a cobre 0. Para balancear esta mi reacción, lo primero que ponemos son los amoníacos que nos faltan del lado que no está el complejo. Y después balanceamos la carga. Fíjense que acá está neutro y acá tenemos una sola carga negativa. Agregamos el electrón que falta. Bueno, para resolver estos problemas donde queremos calcular un hemipotencial, lo que hacíamos normalmente era plantearnos una serie que sumadas nos dieran la reacción que nosotros estamos buscando, y a partir de datos de esas reacciones las vamos a combinar en la ley de Hess para calcular a partir de la suma de las delta Gs el delta G de la reacción problema, y con ese delta G calcular en este caso el hemipotencial, que es lo que queremos calcular. Entonces, vamos a plantear una serie de reacciones que sumadas nos den la que nosotros queremos. Como dato nos dieron el potencial de reducción de cobre 1 a cobre 0. Si planteamos la reducción que tenemos ahí, va a ser que el cobre 1 más un electrón da cobre 0. ¿Sí? Y este dato lo tenemos. Y también nos dieron, fíjense que para que estas dos reacciones sumadas, para que la reacción que le sumemos a esta nos dé la reacción que nosotros estamos buscando, lo que tenemos que hacer es plantear la destrucción del complejo, ¿sí? Porque fíjense que vamos del complejo a algo sin complejo. Entonces tenemos que plantear la reacción inversa a la formación del complejo. Entonces fíjense que acá estamos planteando la destrucción del complejo. Esta reacción como constante va a ser 1 sobre la constante de formación del complejo, 1 sobre el dato que nos dieron. Bien, bueno, después para cada una de las reacciones vamos a poder plantear el delta G. Recuerden que si tenemos una constante lo planteamos como menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de la reacción, y si tenemos un hemipotencial lo calculamos como menos el número de electrones puestos en juego en esa reacción por F por el hemipotencial de cada uno de los delta G. Entonces el primer delta G lo calculamos como menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de esta reacción, que es 1 sobre la constante de formación. El potencial, entonces, delta G02 lo calculamos como menos NF por el potencial de cobre 1 a cobre 0. Y el delta G03, ¿sí?, que es del cual vamos a tener nuestra incógnita, lo podemos escribir como menos NF por E0 del complejo a cobre 0. Como estas dos reacciones sumadas, ¿sí?, como estas dos reacciones sumadas nos dan la que nosotros estamos buscando, vamos a poder plantear entonces que delta G03 es igual a delta G01 más delta G02. Teniendo en cuenta esto, reemplazamos con cada una de las expresiones que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que delta G03 reemplazamos con esto, delta G01 reemplazamos con esta expresión y delta G02 reemplazamos con esta expresión. Simplemente pasamos dividiendo menos NF en cada uno de los términos. Se nos van a cancelar este menos NF con este menos NF acá, y este menos RTNF nos van a quedar como cociente, y nos termina quedando la expresión en la cual calculamos lo que nosotros estamos buscando, que sería el hemipotencial del complejo a cobre 0. Este dato lo teníamos, la constante de formación la teníamos, RT y F también son datos que da el problema. Yo no los anoté porque bueno, son constantes bastante universales. La temperatura corresponde a los 25 grados, por supuesto se escribe en temperatura Kelvin, y bueno, con eso podemos calcular entonces el dato que nos está pidiendo. Bien, bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido. Muchas gracias por ver el video, cualquier cosa no duden en consultar. Muchas gracias.